Hola a todos, soy Nura Maglamarti y estoy aquí hoy con una invitada muy especial de un país que genera como un poco muchísima curiosidad para comprender las complejidades del mundo a las que hoy nos estamos enfrentando. No es ni más ni menos que Inna Afinogenova. Inna, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, ¿no? Encantada. Te estaba diciendo hace un rato que he preferido como no que saber tanto, un poco de tu recorrido principal y que me lo contases a mí un poco simultáneamente a todo el resto de los oyentes también. Sé que naces en Daguestán en el 89. Eres una periodista, bastante multidisciplinar, pero también bastante transnacional. O sea, has estado entrevistando a diferentes personalidades de diferentes países, también latinoamericanos. ¿Cómo funciona esta transición de una periodista tan políglota también al mismo tiempo? Y sobre todo, ¿cómo se constituye la periodista que eres? Bueno, yo en realidad nunca he ejercido en mi idioma, fíjate. Siempre ejercí en español y en Rusia solo, pues eso, estudié en periodismo, 5 años de carrera, una carrera que podría ser filología, pero con alguna especialización sin más. Pero sí, efectivamente, nací en el sur de Rusia en 89, quedaban 2 años para la desintegración de la URSS. Me da pena no haber vivido más tiempo en la URSS para entender, ¿sabes?, lo que era ese país, porque está generando pues mucho mito alrededor. Cuando tenía 12 años, quise aprender español, así, sin más. Vivía en una ciudad del sur de Rusia de 150.000 habitantes, muy pequeña, y la única opción que teníamos en el cole era elegir entre inglés, francés, alemán. Yo estaba estudiando inglés y de repente, con el auge de telenovelas latinoamericanas, música, baile, mexicanas, argentinas, de lo que sea, me surgió ahí, pues se me antojó, ¿no? No hay mayor explicación a esto. Y di un anuncio a un periódico local que teníamos, era un periódico con horóscopo, con crucigramas y con programación semanal televisiva, y al final tenías, en la última página tenías pues unos cupones que podías recortar y dar un anuncio privado que era gratuito. Y entonces puse que estaba buscando una profesora de español y lo envié a la redacción, lo llegaron a publicar, y 2 semanas después, o bueno, no sé si 2 o un tiempo después, llamó a casa una persona que ya hablaba ruso con acento. Era argentina, llevaba 40 años en Rusia, antes de la desintegración, pues en la Unión Soviética. Tenía una historia de vida absolutamente fascinante y ya no ejercía, o sea, ella no era profesora de español ni siquiera, pero como era nativa, le hizo mucha gracia el anuncio, porque dijo que estaba clarísimo que estaba escrito por un menor, por un niño, niña, lo que sea, o sea, por el estilo, por la forma en la que estaba escrito. Y nada, fuimos a conocerla y así empecé a tomar clases. Me enseñó todo, la verdad, es como la profesora de tu vida, ¿no? Una persona que no solo te enseña pues, los tiempos verbales y los artículos, sino te da unas bases, sí, de cultura, literatura, baile, le gustaba muchísimo. Y bueno, a partir de ahí empezó ya un poco el interés hacia Latinoamérica, hacia España. Cuando entré en la facultad, pues también elegí obviamente el español. Y esa periodista, ¿no?, nace a partir del interés hacia una cultura. Distintas circunstancias de la vida la llevan a conocer a gente de esta cultura. Me llevan a Argentina cuando cumplí 18 años, estuve ahí un añito aprendiendo el idioma. Y después, al regresar a Rusia, básicamente me metí a trabajar en un canal internacional que acaban de inaugurar, que era como la gran apuesta del Estado de hacer un canal público que compitiese con la BBC o con la CNN, que tuviese pues otra visión de la geopolítica y tal. A mí eso no me importaba, para mí lo importante era poder compaginar un poco lo que yo aprendí en la facultad y con el español, ¿no? Y desde ahí, pues, me formo
conozco un montón de gente, empiezo a viajar, pongo en marcha varios proyectos, algunos prosperan, y esto hasta 2022, cuando me voy de Rusia. ¿Y cómo es irse de Rusia? Es como... A ver, Rusia no es como, no importa, ¿no? Que sea Rusia o lo que sea, es irse de tu casa, básicamente. Es dejar atrás tu familia, tus amigas, por tus amigos, toda tu vida, todo tu entorno cultural, el entorno lingüístico, que a mí me resulta especialmente duro, eso es algo que me sorprende. Por una decisión política del gobierno, ¿no? Básicamente por el inicio de la invasión a Ucrania. Siento que, bueno, pues es la gota que colma el vaso y que no puedo estar más ni justificando la política internacional ni tragando con lo que pasa a lo interno, que esto también es grave, ¿no? El giro conservador que está dando el país. Pero claro, es una decisión dura que una pues va intentando asumir a lo largo de todo este tiempo, y pese a que yo he tenido mucha suerte aquí en España y tengo muchos privilegios también, pues sigo sin superarlo, aunque este segundo año está siendo mucho más fácil que el primero. Claro, porque yo también pienso, ¿no? en la poca información que se tiene. Yo creo que los estereotipos también hacen mucho daño a todos los niveles también, y cuando se desatan conflictos internacionales lo vemos con mucha claridad, ¿no? Yo que soy árabe, por ejemplo, que soy magrebí, ¿no? Siempre este típico estereotipo de cómo son las mujeres árabes, que están todas súper oprimidas y que ninguna de nosotras, ¿no? Somos absolutamente nada más allá de esas mujeres oprimidas, ¿no? Y bueno, con las mujeres rusas también ha pasado durante muchísimo tiempo y sigue pasando, ¿no? Este estereotipo también de no reconocer el valor social que tienen las mujeres rusas y las mujeres en países como, incluso como Ucrania, ¿no? A la hora de ser relevantes en la opinión política, a la hora de ser relevantes en la revolución social. Hablamos de los derechos humanos más básicos, pero también de el reivindicarse como mujeres, ¿no? O sea, yo creo que ser periodista y ser mujer tampoco es tan obvio en un mundo en el que no solo tienes que lidiar con la emancipación profesional, sino también con todas estas tensiones políticas, ¿no? Que suponen. Pero al final tu papel es muy específico en todo esto, ¿no? O sea, tienes un papel sobre todo, yo creo, aparte de muy valiente, porque yo creo que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio que supone irse de donde uno es. ¿Cómo encajas todo eso? Sí, yo creo que no todo el mundo está dispuesto a pagarlo, y bueno, por eso precisamente no voy a juzgar, ¿no?, las decisiones que ha tomado cada uno. Pues incluso de gente de mi entorno más cercano, ¿no? Algunos siguen allí, algunos siguen trabajando para el Estado incluso, ¿no? Un Estado que, bueno, pues ha iniciado una invasión criminal, una palabra por la que seguramente se me podría abrir un caso penal, ¿no?, en Rusia. Espero que no vayan a traducir ese podcast. No. Fíjate qué paradoja, ¿no?, con el tema con el que empezaste la pregunta, el papel de la mujer en Rusia. En la Unión Soviética, con la emancipación, gente como Alexandra Kollontai, ¿no?, por poner un ejemplo, por más que sea como lo más obvio, pues ha habido como un retroceso en este sentido, con un retroceso conservador en el que, pues, en general, ser mujer ahora mismo en Rusia, pues, en la mayoría de la sociedad es visto, bueno, pues ser madre, que es lo principal, ser buena mujer de tu marido, y es algo que desde el gobierno se está fomentando, efectivamente, sí, gracias. No, o sea, incluso, o sea, si empezamos a hablar del feminismo, ¿no?, es algo que es visto como, pues,
Ahora ayúdame a encontrar esas palabras porque estoy, estoy atorándome. O sea, me refiero, al final es un papel político decidir hacerte periodista y no hacerte la perfecta ama de casa, madre, que cumple con todo el establishment. ¿No? O sea, yo creo que esa es la primera parte de toda la revolución, entiendo, ¿no? Que supone ser la profesional que eres y sobre todo dar el salto que das, ¿no? Hablábamos de valentía, ¿no? De la valentía de tomar decisiones y el papel político. Yo no sé si aquí tiene que ver el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, al final esas decisiones, pues cualquiera la podría tomar. El tema es que en mi caso, por ejemplo, el hecho de ser mujer, pues implicó, creo que el doble de odio por parte de todo el mundo, pues es una niña que no entiende la geopolítica, ¿no? Esa gran palabra, la geopolítica, que es solo una que palabra no entiende los movimientos tectónicos que se están produciendo hacia el mundo multipolar. Gente siempre juzgado desde una distancia de miles de kilómetros por gente que no ha pisado mi país en la vida y cuyo interés básicamente es estar viendo eso como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Entre el enfrentamiento de dos grandes potencias para, bueno, pues, para el nuevo orden mundial, ¿no? Todas esas palabras, grandes palabras, y cuando tú estás en medio de todo esto y cuando ves a la gente pues que la está pasando mal y que probablemente va a ser a ser enviada al frente, cuyas familias la van a pasar mal, cuando tienes familiares en otro país que es vecino, pues la geopolítica te la empieza a sudar bastante. Pasa un tiempo después, entiendes los juegos sucios, no es que no lo hayas entendido antes, ¿no? Pero en un momento dado en el que sucede todo, dices, pero ¿por qué? ¿Por qué no se apuesta por la paz cuando siempre se puede apostar por la paz, ¿no? ¿Por qué se apuesta por invadir, bombardear, enviar misiles, lo que sea? Pues pasa un tiempo y ves que no es solo Rusia que lo hace, aunque claramente es el país que lo impulsa, claramente es el país que lo empieza, y aquí siempre hay que iniciar cualquier frase, ¿no?, sobre esta invasión con que condeno la invasión criminal de Putin, etcétera, etcétera, pero después, tal y como se está comportando la comunidad internacional y el mundo occidental en estos últimos 2 años, pues tú ves que tampoco es que haya mucha intención de paz, tampoco es que haya demasiada apuesta a la diplomacia. Parece que a Ucrania la están usando un poquito como un proxy, ¿no?, para desgastar a un país con fines geoestratégicos, y entiendes toda esa geopolítica. Pero a veces la geopolítica te atraviesa tanto porque te atraviesa la vida, te atraviesa absolutamente toda la vida. A ti, a tu familia, a la gente que tú conoces, las caras de las personas, o sea, muchos de los que seguimos las noticias en Telegram, estamos suscritas a canales que siguen, digamos, minuto a minuto, ¿no?, lo que pasa en el frente, y a veces te suben fotos de prisioneros de guerra de uno u otro bando, no digo de un bando en particular, y yo los veo la cara y digo, es un chaval que podría ser mi primo. Y le veo estos rasgos tan conocidos, tan de mi primo o mi compañero de porque clase. Para ti son los tuyos, Inna. O sea, te quiero decir, los tuyos en el sentido de, porque esto tiene que ver contigo. O sea, yo creo que el problema de la deshumanización que hay con este conflicto en concreto es como, al final no deja de ser que, excepto por los pocos movimientos que hubo por parte, por ejemplo, del sur de Europa hacia Ucrania, el resto del tiempo realmente el resto de Europa, pero el resto del mundo desconoce cómo es y cómo se consagra la propia sociedad rusa e incluso la propia sociedad ucraniana. Es como de repente todo el mundo era experto de Ucrania y es como, no es cierto. O sea, los ucranianos y los rusos llevan muchos años teniendo muchos lazos, tienen muchos vínculos, entonces yo creo que eso deshumaniza. Entonces esta mirada que tú tienes de, claro, es que se parecen a tu primo, es que se parecen ¿sabes?, a los hombres que tienes a tu alrededor, ¿no? Y por eso creo que también es importante llevar esto al lugar no bélico de lo que significa esta historia, ¿no? Porque es lo que tú dices.
Si todo es geopolítica, entonces ¿qué nos queda? Todo es deshumanización, es así, todo es violencia. Todo Al es final, una partida de ajedrez. por geopolítica puedes justificar crímenes de guerra, masacres y todo lo que tú quieras, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con este conflicto, sino con todo lo que estamos viendo alrededor, ¿no? Todo lo que pasa en el mundo. Al final, bueno, pues fíjate, mira Israel-Palestina, ¿no? Ya por no... mira el comportamiento de esta comunidad internacional que está absolutamente escandalizada con la invasión de Putin y lo laxos que están siendo con Netanyahu, ¿no? Y lo claro mismo, que lo tuvieron todos con Putin sí, y lo poco claro que lo tienen muchos con Netanyahu. Lo claro que lo tuvieron con Putin, lo claro que lo tuvieron con el país, lo rápidos que fueron a la hora de sancionar a todo un país, que eran miles y miles de sanciones y varios paquetes que fueron adoptados en los días posteriores. Tú después puedes estar cuestionando lo que representa el Instituto de Sanciones, ¿no? A mí, por ejemplo, hoy lo estábamos comentando con los compañeros, a mí, por ejemplo, me parece que un embargo a la aviación civil es absolutamente criminal porque con los años provocas accidentes, que es lo que ha sucedido ahora en Irán con el presidente, ¿no? Al final, un país que le cortas el suministro de piezas de aviación necesarias para que los helicópteros despeguen, aterricen y los aviones no se caigan, pues se lo cortas y pasan 6 años de reparaciones medio caseras y sucede lo que sucede, estás provocando catástrofes, ¿no? Las sanciones a largo plazo siguen funcionando, entonces digo, puedes analizar lo que supone el Instituto de Sanciones en general, que yo diría que estoy en contra de eso, ¿no? O sea, de determinadas sanciones. Pero en el caso de Rusia han sido expeditivos, rapidísimos, eficaces, y con Israel estamos, ¿cuánto llevamos? 7 meses observando una masacre en directo, retransmitida en todas las redes sociales, retransmitida por los propios perpetradores en TikTok. Y estamos todavía debatiendo si esto puede llamarse genocidio o si no, o si es una masacre, si es una defensa legítima a respuesta a un ataque terrorista. Tenemos que estar igual aclarando que condenamos jamás y todo lo demás, o simplemente porque Eurovisión, por ejemplo, Rusia es baneada de Eurovisión, es baneada, o sea, todos los deportistas rusos, las bailarinas rusas, o sea, es como todo el mundo es baneado de prácticamente todos los lugares culturales, que esto es como muy heavy, ¿no? Porque dices tú, vale, las sanciones que tengan que ver con colisionar directamente y frontalmente con el gobierno y con el sistema y el establishment, podemos comprenderlas desde el punto de vista geoestratégico. Esto siempre acaba en las mismas palabras. Todo lo que empiece con geo les encanta a los hombres de la guerra, es increíble. Sí. Pero luego está esta otra parte, ¿no? De, vale, vamos entonces, pero al mismo tiempo vamos a sancionar la cultura, que es básicamente estigmatizar la cultura, que es condenarla. Vamos a condenar también, que esto, yo no sé qué tú qué piensas, pero la idea también que se ha dado, pese a las múltiples manifestaciones que ha habido dentro de Rusia en contra de lo que estaba pasando por parte de Rusia hacia Ucrania, sin embargo se considera, o sea, buena parte de la opinión pública europea dice que es una población completamente pasiva que no ha respondido en absoluto ante nada de lo que pasaba, ¿no? O sea, es como esta cosa de decir también por qué vertedero se ha tirado también a tantísimos rusos y rusas que dan la cara constantemente para defender determinados intereses de derechos básicos, ¿no? Que es algo que pasa en muchos otros países. Yo no sé cuál es tu opinión sobre eso, pero sí que creo que la opinión de que es que todos estos son iguales, ¿no? Igual que no lo hemos escuchado con el tema de Israel, ¿no? Había como una cosa, cuando ocurren los atentados del 7 de octubre, todo el mundo sale a decir, no, pero muchísimo cuidado, por favor, no vayamos a estigmatizar a nadie, por favor, porque no todos son tan malos, tan no sé qué, no sé cuánto, con respecto a Israel. Sin embargo, está bien, ¿no? Y está bien, lo entendemos y valoramos de los judíos antisionistas que se están manifestando por y lo están el mundo, haciendo muy y es bien lo que hay que hacer, en Estados Unidos y demás. Sin embargo, a nadie se le ocurre también en todo este tiempo decir, hasta que no se empieza a ver bebés descuartizados, a nadie se le ocurre decir, oye, a lo mejor esto de bombardear así, con bombas de poca precisión dentro de Palestina, es un puñetero problema, porque estamos hablando de bombas de poca precisión
por parte de una de las potencias mundiales a nivel de armamentística, ¿no? Y una potencia nuclear también, efectivamente, ¿no? que no se pronuncia sí. sobre eso, porque por lo menos Irán, Rusia, Sudán del Norte o Corea del Norte o Sudán del Sur, que comparten o no comparten lo que tiene que ver con el desarme nuclear, pero es que Israel ni siquiera se manifiesta, se sobreentiende que tiene cosas que es como el único país del mundo que puede vivir sin dar información, es increíble. Lo que quiero decir con esto es que luego vas a ver como el estigma que pesa sobre cómo los rusos empiezan a hacer este manifiesto, y a mí sí que hay algo que me genera muchas dudas sobre la complejidad del asunto, y es, todo se ha reducido tanto a la figura de Putin que ha opacado completamente a toda una sociedad compuesta por ¿cuántos millones de personas? 144 millones de personas. Madre mía. Alguna vez he visto muy al principio de la guerra un comentario en Twitter. No deberíamos, hay que cerrar las cuentas de Twitter, ¿no? Para salir de esa toxicidad. Yo he cerrado la mía hace 20 días. Ah, pues qué bien. Soy feliz. Bien hecho. Soy súper feliz, tía. O sea, por salud mental hay que hacerlo, ¿no? Yo y porque no quiero pagar también, a Elon Musk pasta, ¿sabes? O sea, si no pagas, estás baneada, entonces como no quiero pagar, prefiero vivir baneada y no existir ahí directamente. Pues mejor, la verdad que yo me lo estoy planteando desde hace tiempo, luego pienso, no, pero por el trabajo, para ver por la geopolítica. El análisis geopolítico, porque los mayores expertos en esto están obviamente en Twitter, los señoros que están en el garaje en Albacete, como dice un amigo, que están opinando en la geopolítica, sí, absolutamente necesaria y solicitada por todas nosotras. Bueno, el caso es que en Twitter, a través de un analista así también he leído que es un país de 144 millones de resentidos, ¿no? Que están construyendo esa imagen de un resentimiento que parten los rusos después de la pérdida, según pues la pérdida en la Guerra Fría, ¿no? Después de la desintegración de la URSS. A ver, eso obviamente no hace falta aclarar que es una falsedad más absoluta, que en Rusia hay una gran cantidad de la población que está en contra de esta guerra, hay miles de presos políticos, casi 1 millón de personas ha salido del país, hemos salido del país por estar en desacuerdo con esta decisión, y mucha gente está callada porque, bueno, pues se trata de un régimen autoritario y muy represor. Entonces, cuando le solicitas a los rusos, como lo hacen desde países bálticos, por ejemplo, que esto es lo más curioso, de esto habría que hablar y analizarlo, porque países que dicen que han estado ocupados por la Unión Soviética, pero salen de la ocupación cuando la URSS se desintegra con una decisión avalada desde Moscú, quiero decir, y ahora les dicen a los rusos que se tienen que manifestar. Bueno, pues que ¿por qué no os habéis manifestado cuando erais parte de la URSS, parte ocupada, ¿no? O sea, es pedirle a gente que tiene miedo a que salga y probablemente se enfrente a ¿qué? A gente armada, a maquinaria bélica, y la posibilidad de ir preso. Entonces, yo no sé hasta qué punto le podemos pues solicitar a gente que vive en estas sociedades a que vaya a manifestarse, y en caso de que no lo haga, sancionarla, condenarla, juzgarla y decir que son unos resentidos, son bélicos, tienen un ADN de, no sé, de gente que es imperialista por nacimiento, ¿no? O sea, esas cosas se llegaron a decir. Eso no es cierto. Anteayer, la semana pasada, han salido nuevas encuestas sobre la opinión pública rusa. Una encuestadora privada, Levada se llama, bastante pues, de confianza, ¿no? De las que se han quedado. Y más de la mitad de la población dice que sí va a apoyar la decisión de iniciar las negociaciones de paz con Ucrania si se proponen mañana mismo. Quiero decir, estamos hablando de un momento en el que a Rusia no le están yendo nada mal, o sea, si fueran tan ocupantes por nacimiento estarían diciendo, venga, vamos a arrasar más todavía de lo que se ha arrasado. Y no, más de la mitad de la población está dispuesta a iniciar esas negociaciones de paz, pues porque la gente entiende lo que significa la guerra y lo que la guerra supone en tu día a día, ¿no? Porque no solo es
pues lo que supone para los ucranianos que los rusos, afortunadamente para los rusos, no lo sienten, ¿no? No se les bombardea diariamente, salvo los que están en los pueblos fronterizos, que estos sí que son bombardeados con armamento occidental, por cierto, ¿no? Que es enviado para que Ucrania se defienda, pues muchos días es enviado a los pueblos fronterizos contra los civiles que viven ahí. Es como 2 años de unos intentos de estigmatizar a millones de personas que están en contra de eso. Después hay otras millones que están a favor, obviamente, y aquí hay que analizar, como en todos los ¿no? países. En este país también están a favor de que exista un dictador en algún momento, te quiero decir. Sí. Y alguien ha salido a decir que España no merezca existir en no sé qué términos. No, porque todo el mundo sobreentiende que hay una forma. Y yo creo que hay algo muy interesante en esto. Por supuesto, sabiendo todo lo que está sufriendo el pueblo ucraniano, lo que ha supuesto para millones de personas tener que salir, pero a mí me interesan 2 cosas. Me interesa saber cómo funcionan los procesos de asilo, por ejemplo, para las personas rusas que quieren salir de Rusia. No sé si sabes tú de esto, pero en algún momento creo que sería interesante mirar cómo los países europeos occidentales se comportan cuando quienes están pidiendo asilo... Pues se ha pedido cerrar, o sea, a ver, vamos por partes, ¿no? Yo cuando digo que soy una privilegiada es así porque yo he tenido la posibilidad, yo he venido a España porque pues soy familiar del ciudadano de la Unión Europea, entonces en mi caso era muy fácil hacerme papeles, ¿no? Para poder trabajar. Con el tema de asilo, y sobre todo creo que se ha hablado con los objetores de conciencia, ¿no? de cómo ayudarles para que salgan, pues ha habido, sobre todo por parte de esa Europa, de los países bálticos, ¿no? En especial República Checa, Polonia, que están más cerca, pues creen que tienen motivos históricos para tenerle miedo a la bota militar rusa. Y desde ahí sí que ha habido un lobby muy fuerte para que los rusos básicamente no entren en Europa. Entonces, la Unión Europea lo que ha hecho era complicar todo el proceso de solicitudes de visado. Es muy difícil llegar ahora. Está la comunicación aérea cortada. Los países fronterizos como Finlandia cierran sus fronteras, luego las vuelven a reabrir, luego las vuelven a cerrar, ¿no? No vaya a ser que uno de estos invasores entre nuestros territorios. Entonces se ha complicado mucho. En lugar de facilitarlo para aquellos que están en contra, ¿no? Precisamente si le quieres quitar a Putin esa posibilidad movilizadora de la población, se ha hecho todo lo contrario, y esos movimientos por parte, esas sanciones de gente común y corriente por parte de países occidentales han hecho que mucha gente haya cerrado filas en torno a este señor, ¿no? O sea, esto es increíble y maravilloso, porque le pedimos a todo el mundo que se organice para defender las causas justas, la paz, las formas de hacer las cosas de forma distinta, que no sea bélica, pero luego, cuando hay que proteger a esas personas, porque esas personas defienden determinados intereses que nos benefician a todos, entonces no acogemos a esas personas, ¿no? O sea, es como, ¿cuál es la lógica? O sea, de verdad, es como... ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica de una Europa que pide que por favor los rusos se opongan a la entrada de Rusia y a la ocupación de Rusia y a la invasión de Rusia en Ucrania, pero luego simultáneamente no da ningún tipo de alternativa a todo un exilio poblacional que obviamente es lógico que se produjese? O sea, los españoles cuando empezaron a emigrar después de la guerra civil y durante la guerra civil porque estaban perseguidos, no sé, a lo mejor se puede pedirle lo mismo a alguien que tiene la alternativa de salir de su país que a alguien que no tiene la alternativa de salir de su país. ¿Cuál es la opción? ¿Hablo y entro a la cárcel o hablo porque de repente tengo la posibilidad de irme? ¿No? Es como... ¿Cómo es de loco esto, ¿no? De esto se ha hablado, de bueno, pues vamos a facilitarles que entren y así vamos a quitarle a Putin pues el recurso humano, que es lo más importante, ¿no? Incluso cuando hay una escasez de
obra, de mano de obra en Rusia ahora mismo brutal, ¿no? Están metidos en ese keynesianismo militar, que es inyecciones de dinero público en la industria militar. Necesitan a mucha gente capacitada la que ha podido ha salido del país, y otra mucha no tiene otras opciones que estar trabajando para esa industria militar, para esa industria bélica, que lo único que hace, pues ya vemos, ¿no? Ya lo vemos en Ucrania, es perpetuar esa guerra. Entonces, pareciera que todos estos señores que a la hora dicen, no, esto nosotros estamos hablando, dispuestos bueno, queremos la paz, ¿no? Pues pareciera que no la quieren, que lo que quieren es la guerra, tanto de parte de Rusia, que Putin es el gran pacificador y siempre se ha presentado, ¿no? ¿Por qué inicia la guerra? Inicia la guerra, en realidad, hoy ya se podría decir, ¿no?, que en su cabeza pues todo tiene que ver con la OTAN y con la expansión de la OTAN, que es una cosa innegable, que se ha expandido la OTAN pese a las promesas que se le ha dado a Gorbachev durante la época soviética. Pero la excusa oficial es la protección de la población del Donbass, que es la zona de Ucrania que fue desde 2014 bombardeada por la artillería ucraniana pues permanentemente, ¿no? Entonces entran en la guerra para proteger a la población. El caso es que, claro, desde 2022 esa población muere más y hay una cantidad de víctimas tan grande, muchísimo mayor que en todos los 8 años anteriores, ¿no? Sí, es una falsa justificación, pero que bueno, que al final encuentra su lugar en el relato histórico del propio, de los propios países, ¿no? Tía, y lo mismo que aquí, perdona. Sí, sí. Esa era como la parte, ¿no?, que quería terminar, que era desde aquí también, ¿no? Se dice, no, que Putin solo tiene que retirar sus tropas y bueno, hay que castigarlo de alguna forma. Vamos a ver si les confiscamos los fondos que tienen en el extranjero para que pague la restauración de Ucrania. Todos entienden perfectamente que el objetivo final de toda esa industria bélica pues es desgastarlo, buscar motivos para efectivamente confiscar esos 300.000 millones de dólares que están esparcidos por los bancos occidentales, y no hay ningún interés en acabarlo, no hay ninguno, porque había un acuerdo sobre la mesa en 2022 que se ha frustrado. Y se frustran, vamos. Y aquí hay una cosa que es muy interesante. Por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, en la hora de proceder en contra de los países, nunca se procede en contra del país como tal, ¿no? O sea, en Netanyahu lo acaban de imputar, acaban de proponer, pedir, la Fiscalía lo acaba de pedir, los jueces ahora de la Corte Penal Internacional tienen que decidirlo. Pero cuando un país va a la Corte Penal Internacional, nunca va la nación, va el representante de la nación, ¿no? Esto es muy interesante porque lo hemos visto con Ruanda, lo hemos visto en la ex Yugoslavia también. Sí. Tú no puedes llevar a un país ante la Corte Penal Internacional, tú no puedes ajusticiar una nación completa por acciones determinadas, ¿no? Porque la responsabilidad colectiva, el concepto de la responsabilidad colectiva no existe. ¿Cuál es? Por más que exista gente que se la quiera atribuir, claro, y es pues completamente es que no existe, ambiguo, inmaterial y al final tiene consecuencias como de lo que nos estamos dando cuenta es que el establishment nunca está dañado cuando las consecuencias son hacia la población civil, ¿no? Y pensar que tú estás desgastando un establishment a costa de desgastar la nación, el pueblo, la infraestructura y los recursos del país es una bazofia tan grande como, por ejemplo, que nos pensásemos que Bashar al-Assad iba a dejar de estar. O sea, es como, no, ¿qué ha pasado? Pues que han matado 6 millones de personas, han sido desplazadas, millones de personas han sido asesinadas, o sea, es como que, o sea, no. No pasa. Sigue el señor, Bashar al-Assad sigue allí y de verdad árabe, tiene ¿no? menos canas que Pedro Sánchez, ¿sabes? O sea, Pedro Sánchez tiene más canas que Bashar al-Assad desde la perspectiva de le ha desgastado menos y que ha supuesto para la población civil, ha roto un país, ha reventado un país que está completamente fraccionado, cuya reconstrucción va a ser prácticamente imposible. Entonces, los señoros tampoco quieren hacer como que la historia no existe, porque si vamos y revisamos la historia, sabemos que las sanciones que repercuten directamente
directamente sobre la población civil, no tienen prácticamente ningún sentido. Pero aquí es cuando yo me digo también que tanto los señores de la guerra realmente usan al otro como cabeza de turco para jugar lo que yo creo que ha sido una guerra fría que nunca ha acabado. O sea, la guerra fría nunca acabó de acabar, ¿no? Yo creo que ha habido como... ha seguido estando, y ha seguido estando como forma contestataria también a el imperialismo estadounidense. Te lo digo porque, por ejemplo, en el mundo árabe todo el mundo es súper fan de Putin. Yeah. Y la gente no es fan de Putin porque Putin sea un ser de luz. No, la gente es fan de Putin porque Putin es la única fuerza que ha contrarrestado a Estados Unidos los últimos 50 años. Y esto es una locura porque ha generado la necesidad de sumarse a bandos en los que mucha gente no está de acuerdo en lo que representan, ¿no? ¿Qué ha supuesto? Es un problema, es un enorme problema. Claro, eso no solo en el mundo árabe. Yo sabía eso del mundo árabe porque... pues hay un canal ruso, yo trabajé en RT, es un canal pues público ruso y ellos tenían un canal en árabe y entiendo que era como muy popular en Egipto, en Magreb, no sé, eso ya me lo dirás tú, pero en Egipto seguro. Y eso es así, ese es un gran problema. En Latinoamérica esas partes también... por cierta nostalgia que tienen de la URSS, ¿no? De lo que representaba la URSS en las luchas anticoloniales, pues tienden a primero vincular a Rusia contemporánea con aquello, ¿no? Con lo que ha sido la URSS, cuando el proyecto de la Rusia de Putin contradice directamente a lo que representaba la URSS. En lo económico, en lo social diría que también el papel de la mujer está absolutamente reducido al papel de la ama de casa, a diferencia de lo que representaban mujeres de la URSS y lo que URSS ha impulsado, ¿no? En este sentido. Es un enorme problema, pero no puedes hacer nada efectivamente por lo que dices, que en determinados, en el sur global, vamos a llamarlo así, quien ha representado ese contrapeso a ese imperialismo arrasador, avasallador de Estados Unidos, pues ha sido Rusia. Es así. Lo que pasa que al final el proyecto ruso no hay un conflicto ideológico, porque los dos son capitalismos. Es muy parecido realmente. Es un conflicto interimperialista, se podría llamarlo así. Después hay mucha gente que se te va a echar encima a decir, no, la Rusia contemporánea no es imperialista. Yo considero que sí. Hay que leer, ¿no? La descripción que tiene Lenin de lo que representa el imperialismo. Para mí es un conflicto interimperialista de libro. Y no hay un conflicto, no es una guerra, no es un conflicto ideológico. Es verdad que en Latinoamérica te dicen, no, pero aquí quien ha puesto la bota es Estados Unidos, entonces estamos jugando en eso del enemigo el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Un poco. Me parece, más honesto cuando lo presentan de esta forma, antes que te empiezan los señoros se pongan a explicarte la geoestrategia, la geopolítica, la multipolaridad, que sí, bueno, pues el mundo multipolar entre dos grandes potencias sin un proyecto alternativo, el capitalista, ¿no? Un mundo multipolar entre pues polos distintos, no sé, a mí sinceramente ese tipo de mundo tampoco es que me interese demasiado, porque ¿qué es lo que me propone? Claro, pero es verdad que el resto del mundo está sin propuestas sobre cuáles son los equilibrios los equilibrios políticos. Me refiero, obviamente, por ejemplo, los países árabes. En el Magreb casi que un poco menos, ¿no? Pero porque no hemos estado tan envueltos en guerras directas con Estados Unidos. Uh-huh. Somos grandes aliados de Estados Unidos en el Magreb. Eso es. Uf, no sabes cuánto. Así nos va. Así nos va, que no podemos quemar un contenedor, pero bueno. Pero luego, claro, te vas a países como Irak, te vas a países como Afganistán y obviamente hay una cuestión beligerante que tiene que ver con ¿cuál es la alternativa que se nos presenta ante esto? ¿No? O sea, vemos como los países europeos a la primera de turno que hay cualquier tipo de conflicto nunca tienen una posición medianamente contradictoria con lo que dice Estados Unidos, por lo tanto se considera que viven bajo la suela de Estados Unidos desde la perspectiva de democracia, pero democracia una mierda, porque lo que está pasando en Alemania no es ni democracia ni es nada. Alemania que nunca sabe estar en el lado correcto de la historia, tía. Sí, no hacen puntos ni nada los de... Uf, es increíble. El otro día, no sé si viste esa portada de Der Spiegel,
Spiegel con la esvástica en la tapa que ponía estamos equivocados otra vez o algo así, o sea, con una esvástica que sobresalía de una bandera o algo así. Y yo pensé, oye, se están planteando todo este tema de su postura pública, la postura del Estado alemán con respecto a Palestina, y no, era un artículo y una edición dedicada al auge de las extremas derechas, que muy bien preguntarte si... sí, pero quiero decir, si en una situación como esta pones una esvástica preguntándote, ¿estoy volviendo a esto? Es como, sí, la verdad que estás volviendo a eso, pero no precisamente por este lado, sino por la postura que adoptaste de hecho, con respecto a Palestina. Una teoría que te voy a contar. Y corro el riesgo de que me digan lo que sea, pues que me da igual, la verdad es que ya me han dicho tantas cosas. Lo que pasa con Rusia es muy parecido a lo que pasa con Irán, ¿no? De hecho, venimos de una revolución impresionante con lo que ha pasado con Irán. Lo que ha pasado estos días no tiene nombre, o sea, yo no entiendo de qué va el mundo, pero Irán de repente, que ha pasado, que realmente constituye un problema muy grande para Medio Oriente, constituye un problema muy grande para los derechos humanos, para los derechos de las mujeres, es el único país que, al no servir pleitesía a Estados Unidos, es un país que se empieza a considerar como afable con la causa palestina, por lo tanto afable con los derechos humanos. Entonces todo el mundo se hace un lío y al final empiezan llamando y denominando salvadores de derechos humanos a los principales perpetradores de eso. Pero aquí hay una cuestión que me parece interesante. Yo creo que cuando conocemos bien lo que significa la represión, lo que es los límites del debate, ¿no? Qué es lo que sí que se puede y lo que no se puede tocar, yo creo que tú y yo allí podemos tener muchas conversaciones. Hay algo que es muy guay, y es que conocemos los límites de lo innombrable, pero debajo de eso hay todo un debate de ideas que sucede, ¿no? En el mundo árabe eso sí que pasa. Yo creo que en otros países como Rusia también pasa, que es que, hay líneas rojas que conocemos y al margen de esas líneas rojas podemos debatir sobre las ideas, ¿no? El problema de lo que pasa en países como Francia o como Alemania ahora mismo es que lo que se ha anulado no es el señalamiento, es el debate de ideas. Cuando tú anulas el debate de ideas, porque el debate de ideas es básicamente lo que nos constituye como sociedad, porque tú te montas en un taxi en Marruecos y te prometo que ahí sales de ahí con un análisis político y un debate de ideas filosófico. Los taxistas claro, son psicólogos, como los señores de Twitter, también claro, los mayores analistas Pero sí que existe ese debate como sumergido, ¿no? Que es como todo lo que no toca las líneas rojas, pero que sí que se habla. Cuando tú lo que estás haciendo es negar el debate, ¿no? Prohibiendo a profesores de universidad hablar, prohibiendo a expertos venir y entrar a los países, tú lo que estás haciendo es un ejercicio de limitación del derecho de expresión que a mí me parece mucho más grave que cuando se está en un sistema de coacción. Porque entonces realmente le estás dando la vuelta a la tortilla para contarme que tú me estás protegiendo a mí de no atentar contra los derechos humanos, y realmente, ¿sabes cómo se llama eso? Gaslighting. Y los occidentales son buenísimos haciendo eso, tía. Mira qué buen análisis. ¿Sabes lo que te digo? Sí, es esta cosa como de... Yo te estoy diciendo lo que me duele de ti, pero tú le das la vuelta a la tortilla para decirme que en verdad yo te estoy maltratando. Y es como, no. O sea, tenemos derecho a tener este debate, ¿no? Fíjate, yo cuando me iba de Rusia en 2022 me iba con esa idea, bueno, tampoco tenía yo una imaginación de lo que es el Occidente como muy desmesurada, entendía perfectamente lo que era. Es verdad que al fin y al cabo aquí todavía, y estoy hablando de España, pues no te pueden encarcelar, ¿no? Por escribir un post en redes sociales, cosa que puede suceder en Rusia, ¿no? Entonces hay que saber... ¿A qué nos atenemos? Recordar esas diferencias, ¿no? Siempre que me pongo aquí a cuestionar y a criticar justamente el trabajo, sobre todo los medios de información, ¿no? Siempre recuerdo que, bueno, por las palabras en Rusia puedes irte preso, te pueden multar y, bueno, después ya o te tienes que ir del país, ¿no? Yo cuando me iba, yo tenía claro, o sea, ya se habían aprobado toda una serie de cuestiones, el país ya estaba en guerra, entonces tú sabías que no iba a tratarse solamente de la propaganda de guerra, sino que te iban a pedir ese apoyo activo, ¿no? No simplemente no podías estar con la boca callada, que yo ya tenía clarísimo que no iba a poder estar con la boca callada, pero más allá de eso, no te pedían el silencio, te pedían un apoyo activo a ese tipo de acciones, ¿no?
Y yo, pues nada, salí diciendo que yo no voy a hacer la propaganda de guerra, yo no quiero hacer ese periodismo que justifique la violencia y que le busque argumentos y explicaciones geoestratégicas. A mí esto no me interesa. Quiero dedicarme a otra cosa y sobre todo no quiero hacer propaganda, ¿no? Hacer cosas y promover cosas en las que yo no creo. Bueno, ¿qué pasa cuando llegas aquí? Pues un país que no está en guerra, abres, no sé, yo qué sé, el periódico como El Mundo, por ejemplo, que tiene gente en Ucrania, ¿no? Reporteros y demás. Y ves que están haciendo propaganda de guerra. Y es un país que no está en guerra y hacen propaganda de guerra de otro bando. Es un periodismo al que no le interesa la diplomacia, al que no le interesa la paz, que se cree de estar del lado correcto de la historia por ser, dar las voces del lado atacado, y que va a justificar y le va a buscar argumentos, retorcer y cualquier iniciativa más belicista por parte de este bando que, según ellos, representa el lado correcto de la historia. Y cuando tú ves esto, cuando tú ves cómo se miente, cómo se manipula la información, cómo se rechaza cualquier intento diplomático y cómo se criminaliza a la gente que quiere paz, que pide paz, cómo se criminalizó el pacifismo en los últimos 2 años, dices, hostia, pero es que no veo yo mucha diferencia entre esto, entre el trabajo mediático que veo en Rusia y entre el trabajo mediático que veo aquí. No veo mucha diferencia. La diferencia es que en Rusia, pues por parte del Estado, te joden más. Eso es así. Pero aquí quedas marginalizado, te cierran puertas a medios, te escrachan charlas. A mí me han ido a escrachar charlas, a hacer una charla que he moderado con gente que no tenía nada que ver. Entonces, quiero decir, cuando estás viviendo eso permanentemente, dices, bueno, pues... pagando el precio ya que pagas. Ya. Y después está el tema de, por tus intereses y por preocuparme de ti, te voy a prohibir y te voy a bloquear el acceso a determinados medios de información. Que es lo que ha pasado que con los medios mucho, y efectivamente, sí. Que eso es algo que se hace mucho en España también. Lo digo yo también por si acaso, lo digo porque se cierra puertas constante y permanentemente también por los posicionamientos que tengan que ver con, en el caso, o sea, yo lo veo clarísimamente, la forma bélica que ha tenido la información en España de comportarse con lo que pasaba, o sea, que incluso llegase un momento en el que el tema de las armas fuese más importante que las vidas de lo que estaba pasando en ese momento. Yo creo que es una grandísima representación de lo mal que se gestiona la información bélica, principalmente creo porque hay gente hablando de la guerra que en su puñetera vida ha reconocido lo que es una guerra, ¿no? Afortunadamente para ellos, claro, ¿no? por supuesto, que está muy bien menos mal, hablar estando a miles de kilómetros. Lo que pasa que yo creía que el tema de Palestina pues iba a colocar a toda esta gente, pues iba a darle una idea de lo que supone, ¿no? Porque nadie ha salido a pedir armas para Palestina y yo en mi vida se me habría ocurrido a pedir armas para uno de los bandos. O sea, lo que tienes que hacer es pedir paz. Nadie ha pedido armas para Palestina. Efectivamente. Se ha pedido un alto al fuego y sin embargo la campaña en torno a Rusia y a Ucrania nunca ha sido un alto al fuego. Nunca. Ha sido un rearme por parte del otro bando. Pero yo creo que así es como se venden las campañas políticas públicas, ¿no? O sea, hay 3 señores decidiendo cuáles son las guerras mediáticas que vamos a librar también y cómo nos subimos a ese barco, ¿no? Uh-huh. Hay que decir alto al fuego, tal, no sé qué. Yo siempre digo, cuando hablamos de paz, yo no creo que se pueda hablar de paz sin hablar de justicia transicional y de reparación, sobre todo porque de repente yo veía como súper entusiasmados a los españoles y a los europeos en general con esto de no, queremos paz, a ver, ¿qué significa la paz para vosotros? ¿Sabes? Como que esto es también una grandísima duda, ¿no? Sí. La paz es que podáis dormir mejor porque os da muchísimo cargo de conciencia que estén asesinando a niños y que se esté asesinando a gente. Bueno, pues, joder, ¿por qué nos da tanto cargo de conciencia eso cuando se trata también de lo que necesitáis tener cerca, ¿no? Porque
que Ucrania está tan cerca en cómo se ha vendido el ideario también de vamos a ir, también esta cosa de vamos a ir a rescatar a los ucranianos, que a mí eso ya me mató, es de no entender nada. ¿Y qué supuso también esto? Que me encantaría que vinieras para que pudiésemos hablar de esta crisis. De verdad, si no os dedicáis al derecho humanitario en frontera, tenéis que saber que por más buenas intenciones que se pueda tener, buena parte de lo que ha pasado con las mafias en frontera, mafias, por cierto, polacas, alemanas, o sea, te quiero decir, es que es muy importante, tía, con las mujeres ucranianas en frontera, pasó porque había un pifostio montado allí de todo el mundo queriendo ir a rescatar a ucranianos, porque pobrecitos, ¿sabes? Que obviamente desde un ideario de generosidad, el mismo ideario de generosidad que pasó con Afganistán, y también fue un desastre y nos lo tuvimos que comer con patatas las que estábamos trabajando profesionalmente en el asunto. Quiero decir con esto que todo lo que se monta en torno a estos conflictos es para revisar 2 veces. Y yo no había caído, tía, en lo importante que es esto de no hemos pedido armas para Palestina. Obviamente, ¿a quién se le ocurriría, no? Claro. Y sin embargo buscamos el rearme constante y perpetuo de Ucrania. Sí, y además esto se te vende como un esfuerzo obligatorio, ¿no? incluso obligatorio. O sea, si tú ¿no? quieres paz, tú lo que tienes que, en este mundo, en este país al menos, para tener las puertas abiertas en los medios, para que no te insulten permanentemente, tú tienes que decir que la guerra y más guerra y más guerra en los medios es paz. O sea, pedir más armas es ayuda. No, pedir armas para ucranianos, para estos soldados ucranianos, que hay un problemón demográfico muy grave en Ucrania y ahora están adoptando una serie de leyes, de hecho ya lo han adoptado, que es bajar la edad de movilización. Antes estaba en 27 años, ahora van a movilizar a chavales de 25. Lo que hace con esas armas, al final, si no mandas tropas, que esto ya estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial y de un conflicto entre la OTAN y Rusia, que tiene potencial nuclear, ¿no? No lo olvidemos, pero tu ayuda con armas a Ucrania, tienes que preguntarle a soldados ucranianos, a estos 30 soldados, 30 chavales que se han ahogado en un río tratando de cruzar de Ucrania a otro país a nado, huyendo de la movilización. El otro día, cuando entró en vigor esa nueva ley de movilización, salieron, no sé, centenares de vídeos de las calles ucranianas, un día laboral, que están vacías. La gente tiene miedo a salir a la calle, no quieren estar ahí, no quieren ir a la guerra. Los ucranianos que quisieron ir a la guerra o ya están en la guerra, o ya están mutilados, o ya están muertos. O sea, al final es muy injusto, ¿no?, lo que está pasando. Rusia tiene ocupada más de 20% del territorio ucraniano, pero tiene más recursos y tiene ese mismo desprecio por la vida humana que los demás, ¿no? Puede echar esa carne al asador, la tiene más. Es muy injusto, pero ¿en qué momento vamos a ir reconociendo que es una guerra que no vas a poder ganar? ¿Y en qué momento vamos a empezar a plantear que, puesto que no se puede ganar y no tenemos un modelo de victoria sobre Rusia, ¿cuál es el modelo de victoria? Desmembramiento del país, como ha dicho hoy o ayer la Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, que es como a los europeos nos vendría bien que Rusia se partiera en un montón de países pequeños, así va a perder el poder, ¿no? ¿Cuál es el modelo de la victoria? ¿Qué es? Una guerra nuclear, el desmembramiento del país, tumbar a Putin, o sea, primero hay que entender qué es lo que quieres y después definir cómo lo vas a lograr, porque con el recurso de movilización que hay en Ucrania probablemente no lo vas a lograr. Entonces tienes que plantearte ir a una tercera guerra mundial. Entonces, esto no sé, o sea, no sé si hay alguna mente en esos despachos donde esto se decide que piensa, ¿no?, 2 pasitos más adelante. En el momento en el que se decida que esto no se puede ganar ahora mismo,
no sé, ¿qué hora es ahora? 18:37, 21 de mayo. Hay que parar la guerra, hay que se dejen de matar ya. A mí me da igual esos territorios, sinceramente, yo, por mí, me dan igual. Pero la gente tiene que dejar de matarse. Tienen que dejar de matarse y después, pues, por algo hay profesionales de negociación, equipos, instituciones internacionales que medien y que decidan. O se espera que caiga el régimen de Putin y luego llega otro gobierno más negociador y se negocia, o se congela en conflicto como el conflicto entre las dos Coreas o el de India-Pakistán, pero hay que dejar de matarse, es lo único. Bueno, pues por decir eso ya está, putinista y no sé qué otras cosas. Yo no creo que seas putinista. Yo creo que si lo fuera estaría yo muy cómoda ahora mismo en Rusia ganando muchísimo dinero de propaganda bélica. Me parece muy importante que estés aquí, me parece muy importante que puedas contar esto, te lo agradezco un montón y creo que esto es un buen alegato para pensar que yo creo de verdad que los hombres de la guerra en verdad son niños pequeños con ganas de ganar partidas de videojuegos, ¿no? Yo creo que es como ven un poco el mundo. Me encantaría que volvieras para que pudiésemos tratar este tema en más profundidad. Claro, cuando quieras. En una mesa redonda. Gracias por tu relato, tía, y gracias por tu honestidad, y gracias porque creo que eres muy valiente y porque es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues esto es todo. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo de Petit Comité.